Bueno, ya se ve. Sí. Bueno, esta sería la gráfica que resulta del problema 4B. Ajá, mucho mejor, ¿no? Sí. Sí, las líneas entonces de nivel más menores son las que están a la izquierda, ¿verdad? En azul. Sí, esta parte. Y las mayores es como se avanza, conforme se avanza a la derecha o a la... Exacto. Entonces, el punto rojo es un máximo. Sí, es el punto 3,0. Y el mínimo, ¿qué valor es? Menos 3,0, ¿no? Ajá, sí. Ahí claramente se ve, ¿no? Sí, que el mínimo era ese punto. Y estos dos puntos que están arriba y abajo, ¿cómo los clasificarías? Fíjate a las curvas de nivel que están cercanas a esos puntos. Están algo, pues tocan, ¿no? Bueno, muy ligeramente tocan, ¿no? Las curvas. Claro, tienen que tocar en forma tangente. Ajá. Como los puntos son regulares, tocan en forma tangente a la curva correspondiente. ¿Verdad? Me parece que es el punto 2, ¿verdad? En 2 menos 2 o 2 que o 2 Era, más 2 menos 2,92. Ajá. ajá, sí. Fíjate, entonces la función objetivo es la circunferencia, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú te mueves desde ese punto en cualquier dirección, que en este caso es sobre la curva, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a ir a una línea de nivel más alta o más baja? Si lo muevo. Bueno, si va para este lado, va para una más baja, ¿no? Ajá. Y bueno, si es para acá, para una más alta. Sí. Entonces es como puntosilla. Mm, A ver, no, para los dos va para una más baja, ¿no? ¿Sí? Sí, a los dos va una más baja. Ah, Bueno, Entonces está bajando estas son las, 6, entonces está bajando. Entonces también sería mínimo local. ¿Cómo son los multiplicadores en esos puntos? A ver, muéstrame de nuevo el problema. sí. Había que resolver el Ajá. enunciado. Sí, el enunciado. Ay, el enunciado. Era. Ay, creo que ese no lo puse el enunciado. Ay, no, ese no puse el enunciado que decía. A ver, entonces déjame ver. Sí, Bueno, ahí deja el tu dibujo. gráfica, sí. Sí. Yo lo busco. Acá es la tarea 6A. ¿Qué problema era? El 4B. 4B. Ok, la función es f, es sobre la función sujeta a x1, perdón, x1 más x2 es la restricción y la función son las elipses. Entonces, lo que estamos viendo ahí son, estas son elipses, pero nada más se ve una parte, ¿no? Son elipses. Y entonces al bajar de este punto, esta es la restricción, es solamente una. Entonces, va a ser negativo. Es un máximo. El multiplicador que te salió en esa parte es negativo. ¿Me equivoco? El multiplicador. Sí, es. A ver. Salieron estos condiciones y los puntos son estos. Este sale.
Y cuando lo aplico con F, es que sale este positivo 13. Es que es de igualdad. Ajá, es de Perdón, igualdad. sí, la restricción es de igualdad. Estaba pensando que era de desigualdad. Es de igualdad, Ah, entonces puede tener cualquier valor. ok. Sí, pero por las curvas se ve que es un máximo, porque si te mueves para arriba o para abajo, disminuye la función objetivo. Y lo mismo en el otro. Entonces son máximos locales. Bueno, cuando veamos condiciones de segundo orden, pues nos vamos a quitar la duda. Pero Ok. por la gráfica así se ve, ¿no? Sí. Ok, gracias. Pues se ve mucho mejor. También quedó, creo que Ramón, ¿verdad? Sí. Yes. Sí, el ejemplo 8 dice, considerar el ejemplo 6 del capítulo 6, página 25, realizar los pasos en forma detallada, graficar, para ilustrar el resultado. Entonces, Sí son de el desigualdad. ejemplo 8 nos da este problema y con estas dos restricciones de desigualdad. Entonces calculamos la intersección de las curvas C1, que es la restricción 1, y C2, la restricción 2. Aquí pues las igualamos a 0, ambas. Sí. Y pues de C1 obtenemos que x1 cuadrado es igual a x2. Y este valor lo sustituimos en la igualdad de la segunda restricción. Y bueno, obtenemos estos dos valores para x2. Pero descartamos el caso cuando x2 es este valor, ya que no cumpliría con esta segunda restricción de desigualdad. Sí. Y pues para cualquiera que sea el valor de x1 no se cumpliría eso. Entonces, por lo tanto, pues nos queda esta única opción. Esta. Entonces, pues el gradiente está dado por este vector constante, -1, -1. La matriz es la formada con los gradientes de las restricciones. Y bueno, evaluado el gradiente de la restricción 1, evaluado en el punto x', pues es esto. Todo lo escribí en aritmética exacta. Sí. El gradiente de la restricción 2 está dado por esta expresión. Y luego, pues el multiplicador lambda prima, que satisface la condición de Lagrange, que los vectores gradientes de las restricciones son combinaciones lineales. Bueno, más bien el vector de la función, el gradiente de la función, es combinación lineal de los gradientes de las restricciones. Entonces, es decir que G' es igual a la matriz A, que está formada por los vectores gradientes de las restricciones por el lambda. Entonces, despejando para lambda, nos queda esta matriz, que pues es aproximadamente igual a estos dos valores. Sí. Pero aquí vemos que este lambda 1 no satisface la condición de Karush-Tucker, la de no negatividad. Sí. En consecuencia, pues buscamos una dirección que satisfaga esta condición, para pues garantizar el descenso. Entonces, a su vez, también tiene que satisfacer esto, que el producto punto con cada uno de los vectores gradientes de las restricciones sea igual a 1 y a 0 por esto, porque este vector es el 1, 0. Ajá, está bien. Entonces, de las condiciones anteriores obtenemos este sistema. Bueno, aquí usamos el vector genérico d igual a d1, d2. Está bien. Y entonces multiplicamos, hacemos el producto punto y obtenemos estas dos ecuaciones, cuyas soluciones son estas. D1 es igual a esto, que es aproximadamente igual a menos 0.35, y D2 está dado por esto. Y aquí hay un dibujo. Pues aquí está el x' que habíamos obtenido al principio. Aquí están los vectores gradientes de las condiciones de las restricciones, la C2 y la C1. Este vector gradiente C2 es el
¿cómo se llama? El perpendicular a la circunferencia en X'. Sí. Vector gradiente C1 Ajá. es perpendicular a aquí a la parábola esta. Sí. Y el D pues son las direcciones factibles que encontramos, Sí. que pues son sobre la circunferencia en sentido contrario de las manecillas del reloj. Ah, bueno, es una es realmente la dirección de descenso, Sí. porque hay más direcciones factibles. Ah, cierto, sí, sí, gracias por la precisión. Sí, Ujú. entonces sería la dirección de descenso porque bueno, ya habíamos visto anteriormente en ejercicios antes que el mínimo se encontraba por acá. Sí, Entonces, pues sí, sí exacto. coincide Ok. el dibujo y los cálculos con lo anterior resuelto. Entonces, en conclusión, pues el mínimo ocurre en... Ay, no, esto No, no ahí va. no se pedía el mínimo. No, esto es aquí me equivoqué. Sí. Luego dice el ejercicio 9. Ah, no, este era el ejercicio 8, discúlpeme, me confundí. Era el ejemplo 8. Aquí está, el ejemplo 8. Dice minimizar esta función tal que están dadas estas dos restricciones de igualdad. Entonces, como no hay restricciones de desigualdad, entonces basta con considerar las primeras dos condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. Los vectores gradientes pues, son estos de la función y las restricciones. Y la superficie esa es la intersección de un cilindro con un plano. Este es el cilindro y este es el plano. La cual es uniforme, ya que pues estos dos vectores pues son linealmente independientes. Y pues sí, en efecto, hacemos esta combinación lineal, obtenemos este sistema, resolvemos aquí, pues obviamente alfa 1 es igual a 0, y pues nos queda la opción de que alfa 2 sea igual a 0 o x2 es igual a 0. Si alfa 2 es igual a 0, pues ya quedó demostrado. Entonces exploramos el caso cuando x2 es igual a 0. Si x2 es igual a 0, entonces de la restricción 2 obtenemos estos dos valores para x1, 2 o 0. Si x1 perdón, es igual a 2, entonces alfa 2 es igual a 0. De otro modo, si x1 es igual a 0, también alfa 2 es igual a 0. Entonces, de cualquier manera, pues obtenemos que alfa 1 y alfa 2 son iguales ambos a 0. Por lo tanto, los vectores gradientes de las restricciones son linealmente independientes y por lo tanto la superficie es uniforme. Ujú. Y aquí vemos un dibujo de la superficie. Y el mínimo ocurre aquí en 2, 0, 3. Sí. Pues como es una superficie, una hipersuperficie en 4 dimensiones, pues ya no es tan fácil pues graficarlo, ¿no? Ujú. Este, sí, eso era para demostrar que la superficie era uniforme. Luego el sistema de Karush-Kuhn-Tucker es de la segunda ecuación obtenemos esto. Entonces x2 es igual a 0 o lambda 2 es igual a 1. Exploramos el caso cuando x2 es igual a 0. De la última condición, de la última ecuación del sistema de Karush-Kuhn-Tucker obtenemos esto. Entonces x1 es igual a 0 o x1 es igual a 2. Entonces exploramos los dos casos. En el caso cuando x1 es igual a 0, entonces obtenemos esto, x3 es igual a 1, lambda 1 es igual a 1 medio y lambda 2 es igual a menos 1 cuarto, pero aquí vemos que se viola la condición de no negatividad, entonces descartamos este caso. Luego cuando x1 es igual a 2, entonces obtenemos esto, que ambos son no negativos. Ujú. Entonces este valor y con estos lambda cumplen que son minimizadores. Y Sí. este es el que había graficado acá, es el mínimo. Sí. Y luego el caso cuando lambda 2 es igual a 1. Pues obtenemos que de la primera ecuación de este sistema, sustituimos ya los valores y nos queda que lambda 1 es igual a menos 2. De la tercera ecuación obtenemos x3 es igual a menos 4 y de la cuarta que x1 es igual a menos 5. Y de la última ecuación obtenemos esta contradicción, que x2 al cuadrado es igual a menos 35. Sí. Bueno, no es una contradicción, más bien sería que pues no tiene soluciones reales x2.
Entonces Sí. X2 es complejo y por lo tanto se descarta el caso lambda 2 igual a 1. Ok. Luego el ejemplo 9 nos da esta función objetivo, paraboloide, y con esta restricción de igualdad y esta de desigualdad. Entonces los vectores gradientes de la función f es y de las restricciones son estos. El sistema de Karush-Kuhn-Tucker está dado por estas 6 ecuaciones. Entonces consideramos dos casos, cuando la condición C2 es inactiva o activa. Caso 1, la restricción es inactiva, es decir, se cumple la desigualdad estricta. Entonces, de la última ecuación del sistema de Karush-Kuhn-Tucker, de esta, obtenemos, como esto es estrictamente mayor que 0, entonces nos queda que lambda 2 es forzosamente 0. Entonces ahora el sistema se reduce a 3 ecuaciones para resolver estas 3 incógnitas. Por tanto, basta considerar las 3 primeras ecuaciones del sistema original. Y pues lo cual nos da que x1 es igual a x2 con estos dos posibles valores y lambda 1 es igual a 1 medio. Entonces en este caso la solución es 1 medio con estos lambda. Y se descarta el caso cuando x1 es igual a x2 y esto es igual a 1 medio, porque no satisface esta condición. Entonces nada más tomamos las soluciones positivas. Luego exploramos el caso cuando la restricción es activa, es decir, que se cumple la igualdad estricta. Sustituimos x2 igual a x1 al cuadrado en la tercera ecuación del sistema de Karush-Kuhn-Tucker que teníamos al principio y obtenemos que x1 más x1 al cuadrado y todo eso al cuadrado es igual a 0. Por tanto, x1 más x1 al cuadrado es igual, menos 1 es igual a 0 o esto. Esto porque podemos descomponer como esto como una diferencia de cuadrados. Entonces se dan estos dos casos. De la segunda desigualdad, de esta, obtenemos soluciones complejas para x1. Sí. Entonces se descarta esa opción. Entonces nos queda este caso, cuyas soluciones están dadas por este número. Creo que es el número áureo. Creo que sí, no estoy seguro. Entonces, como x2 es igual a x1 al cuadrado, entonces x2 pues son estos dos valores. Entonces hemos obtenido estas dos soluciones. Y luego para obtener los correspondientes lambda, resolvemos este sistema. A evaluado en x estrella por lambda estrella igual al gradiente evaluado en x estrella. Y pues ya sabemos que la matriz A pues está dada así de esta forma y el gradiente pues está denotado así. La matriz de los gradientes de las restricciones es esta, cuya inversa es esta, en donde este término pues debe ser diferente de 0, ¿no? Para que sea invertible. Entonces, en particular, para la primera solución que habíamos obtenido, obtenemos que el determinante es esto. Entonces, eso nos quiere decir que pues no es no singular, por tanto es invertible. Entonces, obtenemos bueno, ya haciendo el cálculo, bueno, más adelante se hace el cálculo. Aquí se muestra que son invertibles. Y así, similarmente, para la otra solución, obtenemos que pues es invertible. Entonces ya aquí obtenemos los lambda, que son estos. Y aquí se hace un dibujo. Aquí se grafican los contornos de nivel de la función objetivo, del paraboloide. Esta es la restricción de desigualdad, así que es una parábola, y la restricción de igualdad son dos planos paralelos. Entonces el mínimo ocurre aquí, en esta intersección entre la parábola y uno de los planos. Y el máximo ocurre acá, en la intersección de la parábola con uno de los planos. Y pues vemos que ambos puntos críticos, en ambos puntos críticos las restricciones se activan. Y bueno,
Aquí vemos otra gráfica, el paraboloide y su gráfica de contornos. Y luego aquí ya se ve el paraboloide con el máximo y el mínimo. Aquí ya no cargué ya no puse las restricciones para que no se viera tan cargada la gráfica. Pero Ok. creo donde se ve mejor que es esta gráfica en el plano, donde se ven las restricciones, el máximo y el mínimo, y los contornos de nivel del paraboloide. Ujú. Y ya Sí, eso fue lo que hice. ok, pues muy bien. Bueno, pues miren, ¿quedó algo pendiente? Gracias, Ramón. Sí, de nada. ¿Quedó algo pendiente? ¿O ya terminamos? Me parece que ya era todo lo de la tarea, ¿Ya? doctor. Ok, bueno, pues entonces vamos a continuar con para terminar este tema de demostrar formalmente o rigurosamente las condiciones Carnot-Cohn-Tucker. Bueno, ya con los ejercicios que hicieron, pues espero que sea un poquito más comprensible esto que estamos haciendo. A ver, déjenme bajar aquí esto, voy a subir esta otra parte. Ok. Entonces, bueno, recordando un poquito, habíamos definido el cono tangente, es un cono en Rn y contiene todas estas direcciones D que satisfacen estos límites, ¿verdad? Tenemos sucesiones factibles XK que convergen al punto, al punto crítico con normalizaciones TK, ¿verdad? Dijimos que en el caso de restricciones de igualdad nada más, esto es un hiperplano. Y por otro lado teníamos las direcciones factibles linealizadas, que es este conjunto. Estas direcciones están basadas en las condiciones, en las restricciones. Para restricciones de igualdad, estas direcciones D son ortogonales a los gradientes de las restricciones, y para restricciones de desigualdad que se activan en el punto X, por eso es que es esta intersección, los productos escalares deben ser mayores o iguales a 0. Entonces son dos conjuntos que definen conos. En realidad, la demostración Karosh-Cohn-Tucker requiere que este conjunto de direcciones linealizadas sea igual al conjunto de los vectores en el cono tangente. Siempre se va a cumplir que el cono tangente está contenido en el conjunto de direcciones linealizadas. ¿Ok? Entonces todo vector aquí está en el segundo. Pero al revés generalmente no se cumple. Eso quiere decir que este conjunto es más amplio que el primero. Y bueno, eso es lo que estábamos demostrando en el teorema donde nos quedamos la última vez. Todo lo que sigue aquí en medio pues son ejemplos, ¿no? Para ilustrar comportamientos y convencerse de que el cono tangente siempre está contenido en el conjunto de direcciones factibles linealizadas. Entonces, lo que importa es que el conjunto de direcciones factibles linealizadas, o más bien que el cono tangente iguale al de direcciones factibles linealizadas. Entonces, bueno, dos condiciones bajo las cuales esta condición se cumple es que las restricciones activas sean restricciones lineales no redundantes, o que los vectores asociados a los gradientes de las restricciones en los puntos de las restricciones que se activan, en los puntos X estrella, sean regular. Bueno, me parece que ya demostramos la primera, que es la que siempre se cumple, bajo condiciones pues mínimas, ¿no?
Esta ya la demostramos. Vimos que si tenemos una sucesión factible y definimos las direcciones producto de estos límites, entonces esa dirección también está en el conjunto de direcciones factibles linealizadas. Problema fuerte es demostrar la otra contención. Entonces, a ver, ¿cómo es? Sí. Hay que demostrar que toda dirección factible linealizada está contenida en el cono tangente. Entonces les dije al revés hace rato. El cono tangente entonces tiene más vectores, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a demostrar la contención. Primero damos una dirección que sea una dirección factible linealizada. Eso quiere decir que cumple las condiciones que ya dijimos, ¿verdad? Estas. Está asociado a los gradientes. Es una condición algebraica. Y lo que tenemos que demostrar, tenemos que exhibir una sucesión factible y escalares mayores que 0, que tienden a 0, tales que se cumple este límite, en donde las xk pues son valores factibles. Bueno, no, perdón, es al revés. Estamos dando una dirección en el cono tangente, por lo tanto existe la sucesión. Perdón por mi lapsus. Existe la sucesión que satisface pues el límite, ¿verdad? AD. Por lo tanto, xk, o sea, sintóticamente, xk debe de ser x estrella más un incremento. En este caso es tk por d más algo que tiende a 0 más rápido que tk. Si evaluamos, usamos el teorema de Taylor, evaluamos en CK una restricción de las que se activan, entonces vamos a tener esta expansión, en donde, bueno, estoy factorizando TK, ¿verdad? En la expansión en Taylor. Entonces me va a quedar la relación 1. Y ok. Entonces, cuando tenemos una restricción de igualdad, como XK es factible, se tiene que anular la restricción ahí. Por eso es que me da esta relación. Y como TK es mayor que 0, entonces como estas dos evaluaciones son 0 y TK es mayor que 0, lo que debe de ser 0 es lo que está en el paréntesis. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0. Y como TK, O chiquita de TK tiende a 0 más rápido que TK, el cociente debe tender a 0. Por lo tanto, en el límite se cumple la primera igualdad, la relación 2. Y para el caso en que tengamos una restricción de desigualdad que se activa en X estrella, en ese caso C y XK no necesariamente es 0, puede ser mayor que 0. Entonces la única que se va a anular es C y X estrella en la relación 1. Por lo tanto, me va a quedar C y XK es igual a TK por lo que están dentro del paréntesis, como se muestra en esta parte. Pero C y XK sabemos que es mayor o igual a 0. Por lo tanto, esta expresión es mayor o igual a 0 y como TK es mayor que 0, entonces lo que está dentro del paréntesis es mayor o igual a 0 y en el límite de transpuesta por el gradiente debe ser mayor o igual a 0. Bueno, las condiciones 2 y 3 me están diciendo que D es una dirección factible linealizada. Por lo tanto, eso demuestra que D también es una dirección factible linealizada. Eso ya lo habíamos hecho. Entonces, la complicada es esta contención. Esa es la que quedó pendiente la vez anterior. Ya les repetí la anterior. Esa creo que ya la habíamos visto. Ok, de cualquier forma, pues vamos a ver. Ojalá que sirva. Ahora tomamos una dirección factible linealizada. Y lo que queremos ver es que existe una sucesión factible. Aquí sí. Tenemos que construir la sucesión. Eso es más complicado.
que converge a X estrella y que satisface esta relación, más quizá un término complementario con TK sucesión que tiende a cero. Es decir, tenemos que demostrar que esta D está en el cono tangente. Bueno, como estamos suponiendo que el punto es regular, los gradientes de las restricciones que se activan en X estrella deben de ser linealmente independientes. Vamos a llamar A esa matriz, o también la podemos denotar por A X estrella para hacer énfasis en que estamos en ese punto. Entonces, la matriz es de rango completo y anteriormente ya habíamos visto que en este caso Rn se descompone como la suma directa de dos subespacios ortogonales. Uno es el espacio imagen de A y otro es el espacio, el núcleo de la transpuesta, generado por el núcleo de la transpuesta. Entonces, bueno, pues sabemos que el espacio imagen de A está generado por los vectores A1 hasta AM, que son los gradientes de las restricciones activas. Y por lo tanto van a existir otros n-m vectores que van ortogonales a los primeros, a los AI, que generen el kernel de la transpuesta. Aquí yo los estoy nombrando como UM+1 hasta UN. Y bueno, se hace énfasis en que los vectores de ambas subespacios son ortogonales, porque los subespacios son ortogonales. Entonces, bueno, aquí el paso difícil en realidad es la construcción de este sistema de n ecuaciones con n incógnitas que les estoy mostrando en azul. No crean que este conjunto de ecuaciones no lineales pues vienen de una revelación divina, sino que pues más bien son construidas en forma geométrica, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues la razón de por qué considerar este conjunto de sistemas de ecuaciones es que necesitamos construir una sucesión XK de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, una expresión de este tipo, al pasar al lado izquierdo todos los términos, me queda una expresión similar a esta. Entonces nosotros queremos encontrar valores XK y TK. Esto depende de X y T, ¿verdad? Necesitamos encontrar valores de XK y TK que tiendan precisamente de tal forma que esta diferencia sea cero para poder cumplir esta condición, por un lado. Y por otro lado, también necesitamos que los vectores que estamos considerando aquí, estos vectores D, este vector D en realidad es dado, es el que dimos acá arriba. Es una dirección factible linealizada. Entonces este vector B juega un papel en ambas relaciones. La primera relación, entonces, está relacionada con la factibilidad, ¿verdad? Porque ya dijimos que I transpuesta por D, pues va a ser igual a 0 o mayor o igual a 0, ¿no? Esa es la definición que de este NF de X estrella. Por lo tanto, para que esto se haga 0, pues necesitamos que el punto X que pongamos acá abajo sea un punto X factible, que satisfaga las C y XK, ¿verdad? Tenemos que demostrar que C y XK es igual a TK por ahí transpuesta por D. Y como este término para esa TK va a ser mayor que 0, entonces todo va a ser, todo este término, o puede ser 0, o puede ser mayor o igual a 0. Y entonces eso va a probar la factibilidad de los XK. Entonces, como ven, estas ecuaciones están construidas de tal manera que si se cumple la segunda, como estos vectores son linealmente independientes, son la base del kernel de la transpuesta, entonces lo que debe de ser 0 es ¿verdad? Para una TK y un XK. Y esa XK, sin embargo, si nada más se cumple esto, pues no garantiza que XK sea factible. Y tenemos que
construir la sucesión como sucesión factible. Entonces tenemos que relacionarla con las restricciones para hacerla factible, a la XK. Esa es la razón por la cual estos sistemas están construidos de esta forma. Comprendiendo eso, ya estamos del otro lado. Se puede hacer un dibujo, ¿verdad? Mostrando, pues, cómo son estas sucesiones en un caso específico y ver que, pues, tienen sentido estas construcciones. Solo que estas construcciones son algebraicas y, por lo tanto, más generales que un dibujo. Entonces, bueno, todo lo demás consiste en demostrar que existen esa sucesión, ¿ok? XK factible. Y bueno, aquí vamos a apelar a propiedades del análisis y de la álgebra lineal. Entonces, bueno, el sistema de ecuaciones se puede expresar en forma compacta de esta forma. Es decir, estoy poniendo en un solo vector a todas las restricciones, desde 1 hasta n. Y eso le llamo Cx. Menos t por estos productos. Si los ponemos todos juntos, me va a dar la transpuesta de A multiplicada por D. Y el lado derecho, pues me da un vector 0 de tamaño m. Análogamente se construye el segundo sistema en forma matricial vectorial. Es más fácil visualizarlo, ¿no? Y el vector 0 que tenemos acá es de tamaño n menos m. Bueno, eso lo hago para ponerlo en forma más fácil para hacer el análisis y aplicar un teorema importante que vamos a ver a continuación. Pues bueno, lo que vamos a ver primero es, vamos a utilizar el teorema de la función implícita. Si ustedes se dan cuenta, este sistema de ecuaciones depende de un parámetro t. Aquí t se considera como un parámetro. Entonces, y es igual a 0, ¿verdad? El sistema. Entonces, aquí yo quiero ver que para cada t existe una solución x. Entonces, es como un sistema de ecuaciones parametrizado por t. En particular, si yo logro ver que hay una sucesión, que hay un valor de t y un valor de x en donde efectivamente esto es igual a 0, entonces aplicando el teorema de la función implícita yo voy a poder encontrar una vecindad de t en donde se siga cumpliendo que hay soluciones. Entonces veamos que si ponemos t igual a 0, si en el sistema ponemos t igual a 0 y x igual a x estrella, este sistema automáticamente se resuelve. Vean, si yo pongo t igual a 0 en la primera ecuación, t igual a 0, pues se anula este término. Y si evalúo c en x estrella, es como evaluar la c en las x estrella. Y como la x estrella es un punto factible, en donde se anulan se activan las restricciones, entonces también va a valer 0. ¿Ok? Entonces t igual a 0 y x estrella resuelven el primer sistema. De manera análoga, incluso más fácil, se ve que si pongo en la segunda ecuación t igual a 0 y x igual a x estrella, también se anula. Entonces, una solución de este sistema es t igual a 0 y x igual a x estrella. Es lo que se menciona aquí. El sistema tiene solución en x igual a x estrella y t igual a 0. Entonces, eso quiere decir que si la jacobiana en ese punto, x estrella, t igual a 0, es distinta de 0, más bien es no singular, entonces yo puedo aplicar el teorema de la función implícita, que ahorita vamos a ver. Entonces hay que calcular la jacobiana de este sistema y evaluarla en el punto x0, x estrella, 0. Bueno, ¿cuál es la jacobiana? Pues hay que calcular las derivadas parciales con respecto a x de todas las ecuaciones. La derivada parcial con respecto a x de estas ecuaciones que están aquí, para cada y,
pues van a ser la parcial de CI con respecto a X1 hasta la parcial de CI con respecto a XN. Es decir, van a ser los gradientes traspuestos de CI. Recuerden, el gradiente es un vector columna. La derivada parcial o las derivadas parciales de CI respecto a X1 hasta XN es un vector fila. Por lo tanto, la derivada de este sistema vectorial que yo tengo aquí deben de ser los gradientes traspuestos. Es esta matriz. Y en forma análoga se encuentra que las derivadas respecto a X del segundo sistema, pues simplemente derivar X. Entonces me va a quedar cada derivada parcial igual a 1. Por lo tanto, nada más me queda la U transpuesta. Observen que esta matriz es cuadrada, porque es la transpuesta de esta otra matriz. Y esta matriz está formada por las columnas de A, que son linealmente independientes, más las columnas de U, que son linealmente independientes también y además ortogonales a A. Por lo tanto, esta matriz jacobiana es una matriz cuadrada no singular, porque todas sus columnas o renglones, como quieran verlo, son linealmente independientes. Entonces, bueno, pues hemos demostrado que este sistema no lineal tiene una solución en X estrella, 0, y que además el jacobiano en esa solución es no singular. Eso quiere decir entonces, por el teorema de la función implícita, que el sistema tendrá solución para un intervalo alrededor de t igual a 0. Para valores de t, en un intervalo pequeño alrededor del 0, es decir, un intervalo de la forma menos AA para alguna constante A mayor que 0 suficientemente pequeña. Eso quiere decir que yo puedo construir una sucesión de soluciones en ese intervalo, menos AA, para t, vamos a llamarles tk, y que cada una de ellas va a tener una solución única del sistema que estoy considerando. Y a esa solución le vamos a llamar xk. Es lo que estoy diciendo aquí. En particular, el sistema tiene solución única xk para todo t igual a tk entre 0 y a. No nos fijamos en el lado izquierdo del intervalo, porque pues queremos que los t's k's sean mayores que 0. Aquí me detengo un poquito. ¿Todo mundo recuerda el teorema de la función implícita? ¿O alguien no lo vio o no se acuerda o no sabe en qué consiste? Es importante entender el teorema de la función implícita. Se los puedo explicar rápido en forma gráfica, pero no sé. Ustedes díganme. Pues sí hay que verlo, yo diría. Bueno, de manera gráfica eso ayuda mucho. Sí, en realidad tiene una motivación simple, solo que como es un problema en cálculo multidimensional, pues ya no se visualizan cosas geométricas y es difícil en realidad el análisis, ¿no? Pero pues la motivación es simple. Entonces, bueno, a ver, déjenme entonces intentar darles una explicación muy simple. No es una demostración, es simplemente una motivación. Voy a compartir una pizarra, nada más para que pues, se aclare un poquito. Siempre deben de hacer eso en sus investigaciones, jóvenes. Cuando uno no entiende algo pues, de manera regular, digamos, aceptable, es bueno repasar las cosas y tratar de interpretarlas, porque pues, los teoremas no vienen de la nada, sino que tienen siempre una motivación detrás, que puede ser analítica, algebraica o geométrica. Entonces sí, es importante tener una intuición, porque pues, eso ayuda. Ya no se te olvida el teorema. Supongan que aquí tenemos el eje T, es el parámetro, y acá tenemos el eje de las soluciones, X. Vamos a suponer que este es Rn.
para simplificar. Y este es R. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones R de X de T, yo aquí lo voy a simplificar como que si fuera una sola ecuación. O sea, tomar el caso n igual a 1, pues es simple, ¿verdad? Porque tendríamos entonces podríamos representar por una curva lo que les quiero motivar, ¿verdad? Si tenemos n igual a 1, pues es simple, ¿no? N igual a 2, pues ya se puede generalizar. Entonces, bueno, pues vamos a suponer que esto viene así, ¿verdad? Esta curva es la curva, entonces, en forma escalar sería la curva RT igual a 0. Es el conjunto de puntos que están ahí. Entonces, sabemos que en t igual a 0, yo tengo una solución que le estoy llamando X, es la solución factible, ¿verdad? X estrella. Y entonces sabemos que aquí el jacobiano de, de la función, o sea, lo que hemos calculado es el jacobiano respecto a X de R y evaluado en X estrella, 0. En este caso es una derivada. Es la derivada de la función R, ¿verdad? Es la derivada de la función R respecto a X, evaluada precisamente en ese punto, ¿verdad? ¿Cómo se representa geométricamente esto? Que esto, para que sea no singular, pues quiere decir que en el caso escalar esto es distinto de 0. ¿Están de acuerdo? Es no singular. Entonces eso representa la tangente geométricamente. Y lo que me está diciendo entonces el teorema es que yo puedo encontrar aquí un pequeño intervalo alrededor del 0, que le estamos llamando menos A y A, en donde el jacobiano, por continuidad, ¿verdad? Las derivadas de la función, pues van a ser cercanas a la del plano. No va a cambiar mucho. Si ustedes notan aquí en este punto que yo estoy poniendo, ya cambió la curva, ¿verdad? Es un punto, vamos a llamarle B, mayor que A. Déjame ponerlo un poquito más grande. O sea, yo aquí estoy poniendo A y estoy poniendo un punto B. En ese punto B, pues claramente la tangente pues va a ser así. Y entonces ahí el jacobiano, si yo evalúo en ese punto, pues ya no va a ser X estrella, va a ser otro punto por acá arriba. Y pues el jacobiano va a ser igual a 0. Ahí no podemos decir que hay un intervalo en el cual vamos a poder invertir. Entonces, en el cual vamos a poder resolver el sistema. Entonces, el sistema lo vamos a resolver en este pequeño intervalito que está aquí, entre 0 y A, para que el jacobiano siga siendo no singular. ¿Ok? Entonces, para cada t, para toda tk, con tk entre 0 y A, existe una única solución, xk, que resuelve este sistema implícito R de xk, tk. Bueno, más bien resuelve este sistema, ¿verdad? R de xt igual a 0. Pero bueno, me va a quedar esto finalmente, ¿no? Ese es para cada k en ese. Entonces, bueno, pues uno claramente puede escoger esta tk. Si uno escoge la tk, una sucesión tk,
que se acerque al cero. Es decir, estamos aquí con puntos TK y nos estamos acercando al cero, pues vamos a tener aquí valores XK que resuelven el sistema implícito representado por la gráfica. ¿Ok? Entonces, bueno, pues lo difícil es hacerlo, generalizarlo a n dimensiones, pero bueno, eso ya es análisis. Todo se cumple. La única diferencia en el caso multidimensional es que en lugar de tener, en lugar de que el jacobiano represente una línea tangente, va a representar un hiperplano tangente. Y claro, ¿no? Hay más direcciones en las que uno se puede mover en ese caso. Pero esa es la idea esencial, no sé si quedó claro. Sí, doctor. Ahí, entonces, por eso es la insistencia de que nada más se va a cumplir de manera local, ¿no? Porque Exacto. va a haber casos en los que se va a dar la singularidad, ¿no? Del jacobiano. Pues sí, o sea, si la función es complicada y se dobla, así como lo puse yo aquí a propósito, pues va a tener ese problema, ¿no? Si la superficie pues fuese todo el tiempo creciente, no habría problema, ¿no? Pero en general, pues uno no lo puede garantizar, ¿no? Entonces, por eso la localidad. Ok, bueno, entonces, viendo ya entendiendo esa propiedad, pues uno ya puede cabalmente entender lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, pues en resumen, podemos escoger esa TK y va a existir una solución XK del sistema no lineal. Entonces, la primera ecuación, pues va a ser CIXK menos TKI transpuesta D igual a 0. Eso es lo que tengo aquí. Para cada I. Entonces, bueno, pues despejando CIXK, pues vamos a tener que es igual a esta expresión. Pero recuerden que nosotros habíamos dicho que TK es mayor que 0, ¿verdad? Y por otro lado, recuerden que DK es una dirección factible linealizada. Es una dirección factible linealizada. Por lo tanto, cumple está en el cono de está en este conjunto. ¿Ok? Entonces satisface esta igualdad y esta desigualdad. La primera para restricciones de igualdad y la segunda para restricciones de desigualdad que se activan en X estrella. Entonces, bueno, pues tenemos eso me está diciendo. Entonces que este término pues cumple esta relación. ¿Ok? Pero pues eso es que CIXK entonces es factible, XK, ¿verdad? Satisface todas las restricciones de igualdad y todas las de desigualdad activas en X estrella. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esa sucesión construida de esa forma es factible. Y ahora lo que tenemos que demostrar, o sea, claro, ¿no? La sucesión tiende a X estrella porque TK tiende a 0. Así la construimos. Entonces, bueno, nada más falta verificar que D es una dirección tangente. Para demostrar que D es una dirección tangente, pues vamos a usar las segundas ecuaciones. Primero hacemos una expansión de cada una de las CI en XK. Me va a quedar que la expansión es alrededor de X estrella. Entonces tenemos CI X estrella más los gradientes por X menos X estrella más el término complementario. Es una expansión de primer orden de Taylor. Y luego pues vamos a restar a ambos lados TK ahí transpuesta por D. Bueno, restamos ambos lados porque vamos a usar la primera ecuación. Y ya después vamos a usar la segunda. Entonces restamos esta cantidad a ambos lados y entonces me va a quedar del lado derecho esta expresión, ¿verdad? Aquí estoy denotando estos gradientes
como ahí transpuesta. Este es para toda restricción que se activa en X estrella. Bueno, si ya lo ponemos en forma vectorial todo esto, pues me va a quedar como lo muestro en azul, en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, pues me queda la matriz A transpuesta por los términos que tengo ahí. Y entonces ahora sí, si sustituimos esta expresión en las ecuaciones que tenemos, en las ecuaciones vectoriales, estas, pues lo que vamos a, en la primera, en lugar de del primer sistema, vamos a obtener esta expresión, ¿verdad? O sea, es esta. Aquí está, o sea, el azul corresponde al azul. Es lo que me queda. Y la otra la dejo igual. La ventaja de esto es que yo puedo factorizar en la primera A transpuesta y en la segunda U transpuesta. Entonces me va a quedar en esta forma, que es más uniforme. Y esta matriz, pues ya vimos que es la transpuesta de la matriz AXU. Es invertible. Entonces, la única forma en que esto puede dar 0 es que el vector por el cual se está multiplicando esa matriz, que es este, en paréntesis, sea 0. Entonces, bueno, pues ese vector es 0. Y si tomamos el límite cuando TK tiende a 0 y XK tiende a X estrella, pues eso va a converger a D. Por lo tanto, D es un vector tangente. Y eso termina la prueba. Entonces, eso quiere decir, o sea, en resumen, lo que hemos demostrado es que estos dos conos, el cono tangente y el conjunto de direcciones factibles linealizadas, coinciden cuando los gradientes de las restricciones activas en el punto X estrella son linealmente independientes. Y bueno, eso permite demostrar el teorema Karush-Cohn-Tucker, pero tomando en cuenta las direcciones de descenso. Y ahorita vamos a ver por qué se introducen, ¿no? De hecho, siempre son importantes en todo análisis. Entonces, las direcciones de descenso, sí, alguien... Sí, tengo una duda, es algo que me estoy imaginando, pero no sé si sea cierto. Sí. O sea, este lema anterior que se acaba de probar, entonces ya está garantizando que las soluciones siempre se van a alcanzar o sea, la solución del problema de optimización siempre se van a alcanzar en la frontera de nuestra región factible. Sí. Ah, ok. Bueno, en alguna parte, ¿no? Bueno, no necesariamente, más bien es en la frontera de las restricciones activas. Porque recuerda, ¿no? Hay restricciones que no se activan en el mínimo. Entonces, formalmente estás en el interior. Porque hay restricciones, las restricciones no activas van a seguir siendo mayor estrictamente que 0. ¿Sí? Lo puedes visualizar así, el mínimo va a caer en la frontera del conjunto de restricciones activas. ¿Ok? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro. Hay que tener cuidado porque sí, o sea, aquí es con restricciones activas e inactivas. Entonces, bueno, pues la suposición, esta regularidad que hemos probado hace un momento, pues nos permite indicar que la intersección de estos dos conjuntos es igual a la intersección de estos dos, porque ambos son iguales, ¿no? Entonces, si lo intersectan con cualquier conjunto, pues me va a seguir dando una igualdad. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esta igualdad es que, recuerden, estas son las direcciones de descenso. Si yo tengo un punto que es mínimo, ¿cómo debe de ser esta intersección?
si tengo que X estrella es un mínimo. A ver, yo les pregunto a ver si me están siguiendo. Recuerden que D es el conjunto de direcciones de descenso. Lo acabamos de definir. Descenso estricto. Estas son las direcciones factibles en un punto mínimo. ¿Cómo son las direcciones factibles en un mínimo? ¿Hay alguna dirección de descenso en un punto mínimo? No, No, entonces, doctor. Pues no, ¿verdad? O sea, si yo tengo un punto mínimo, el conjunto de todas sus direcciones factibles, ninguna puede ser de descenso estricto. Entonces, esta intersección debe de ser conjunto vacío. ¿Ok? Por lo tanto, esta intersección también es el conjunto vacío en un punto mínimo. Esta igualdad no se va a cumplir siempre, a menos de que el punto X estrella sea regular. Y el ejemplo ya lo vimos anteriormente. Vimos este ejemplo, así muy sencillito. No sé si lo recuerden. Esta es la parábola que define esta restricción. Más bien es una cúbica. Y la frontera de x2 mayor o igual a 0, pues es la línea roja. Son las dos fronteras. Este es omega. El punto mínimo es el 0, porque estamos minimizando x1. Entonces, en toda esta región, el mínimo es el 0. En ese caso no van a coincidir estas dos relaciones. El problema es que el punto 0, 0, este punto, en donde ocurre el mínimo, no es regular. Y en ese caso, esta dirección menos 1, 0 es una dirección factible. ¿Ok? Es ortogonal a el gradiente de la curva azul. El gradiente de la curva azul, ¿hacia dónde apunta? Debe apuntar hacia abajo. Debe de ser el 0 menos 1. Entonces, D transpuesta por el gradiente de esa restricción C1 va a ser 0. Y igual D transpuesta por el gradiente de la segunda restricción, que es esta roja, es el vector que apunta hacia arriba, va a ser 1, 0. Y también, en ese caso, esta dirección, menos 1, 0, también va a ser ortogonal. Como ambas restricciones se activan en el 0, pues cumplen con que este vector D, menos 1, 0, está en este conjunto. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues pero además, esa dirección multiplicada por el gradiente de f, que es 1, 0, me va a dar menos 1. Entonces tengo una dirección de descenso. Y es un ejemplo bien sencillito. Por eso es que se debe tener cuidado cuando se formulan los problemas y los teoremas. O sea, no es así tan fácil como que uno nada más ve gráficas y con unos cuantos casos ya puedes lanzar una conclusión general. Pues no es así tan fácil. Por eso es que se tiene que ser muy cuidadoso para tener teoremas generales. Puede ser doloroso, ¿verdad? El tratar de entender todas estas cosas, pero es muy benéfico. Entonces, bueno, aquí lo que se dice, como ya hemos argumentado anteriormente, basta suponer regularidad en el mínimo para que no ocurran estos fenómenos raros. Sin embargo, el siguiente lema permite utilizar un resultado más general para ver cuándo esto es igual. ¿Ok? Ese resultado se llama el lema de Farkas. Ese lema es lo que se menciona aquí. Se dan vectores arbitrarios A1, AM y G. Hagan de cuenta, para relacionarlo con nuestro problema, que el A1 es el gradiente de la primera restricción en el punto X estrella. AM es el gradiente de la
última restricción que se activa en X estrella. Y G es el gradiente de F. Entonces, nosotros queremos relacionar el gradiente de F con la suma de lambda is por los gradientes de las restricciones activas. Esta es la condición de Lagrange. Y hemos visto que se debe cumplir para restricciones suponiendo que todas las restricciones son de desigualdad, entonces los multiplicadores tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Verdad? Es la condición con Tucker esta. ¿Ok? Para un mínimo. Y estamos suponiendo que todas las restricciones, las M restricciones que tenemos aquí, son de desigualdad que se activan. Para simplificar el problema, después vamos a ver cómo se introducen las restricciones de igualdad en este lema. Es muy fácil. Por eso la nota aquí. En esta nota se dice, en el presente contexto, el conjunto M es el conjunto de direcciones factibles linealizadas para un problema con M restricciones de desigualdad activas. Quizá aquí debería de subrayar esto, ¿no? Bueno, en la próxima versión lo hago. A ver, déjenme anotarlo de una vez. Es página 20. Subrayado. Para hacer énfasis en que se está en esa versión. Entonces, bueno, esta es la condición de Lagrange, la condición KKT para restricciones de desigualdad. Bueno, la parte importante. Entonces, lo que me está diciendo es que este conjunto es el vacío si solo si se cumple la KKT o esa relación. ¿Esto qué me está diciendo? Que todas estas productos escalares son mayores o iguales a 0 y este es menor que 0. O sea, me está diciendo, no puede haber una dirección de descenso si se cumple, si tienes un mínimo. Pero si ustedes se dan cuenta, en este lema, los vectores A1, AM y G son arbitrarios. Entonces, eso quiere decir que las condiciones KKT son condiciones que, bueno, nosotros obtuvimos de alguna forma, pero hay un teorema o un lema, en este caso, que es más general que eso y que quizá no esté asociado a problemas de optimización. Es un problema geométrico, de hecho, se puede ver de esa forma, geométrico algebraico. Y es fascinante porque este lema de Farkas, por ejemplo, la gente que ha estudiado, por ejemplo, optimización lineal, pues lo conoce al dedillo. Y se utiliza en muchos contextos, no solamente en optimización. Entonces, bueno, pues miren, es fácil demostrar que si se cumple esta condición, la condición de Lagrange, con multiplicadores mayores o iguales a 0, entonces el conjunto de arriba es vacío. ¿Por qué razón? Porque si se cumple la igualdad que estoy señalando y multiplicamos por D transpuesta, ambos lados, pues me va a quedar D transpuesta por G igual a la suma de lambda I por D transpuesta por AI. Pero yo sé que D transpuesta por AI es mayor o igual a 0. Por lo tanto, D transpuesta por G debe de ser mayor o igual a 0. Entonces no va a existir, o sea, no se va a cumplir esta condición. Por lo tanto, el conjunto es vacío. Esa es esta implicación que se está demostrando aquí. Esa es la implicación fácil, ¿verdad? Suponemos los multiplicadores mayores o iguales a 0 y que se cumple esta condición. Y pues bueno, se demuestra que entonces no se puede cumplir la otra. ¿Ok? La que es más difícil es la demostración de suponer que el conjunto es vacío y que por lo tanto entonces no se cumple la segunda. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, se va a hacer por contradicción esa implicación. Vamos a suponer que tenemos un vector D, o más bien, vamos a suponer que se cumple esta condición y que no se cumple, y bueno, sí que no se cumple la otra, ¿no? Bueno, más bien que G no es combinación lineal.
Entonces, bueno, pues eso es lo que se hace aquí. Vamos a suponer que G no es combinación lineal, es decir, vamos a contradecir que el conjunto es vacío. Vamos a suponer que el conjunto es no vacío. Hay una D, ¿no? Y vamos a construir esa D y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, suponemos eso. Entonces, lo que hay que hacer es, como ya les dije, basta construir una D que hace que se cumpla esto. Entonces, bueno, pues es una contradicción. Bueno, geométricamente, esto que me está diciendo, eso es lo que se muestra aquí en esta gráfica. Lo que se está haciendo es, se está construyendo el cono poliédrico, definido de esta forma. Son todas las combinaciones lineales de los vectores AI con constantes mayores iguales a 0, ¿verdad? Eso define un cono. Ese cono está determinado por estos vectores. A1, aquí se muestra el caso m igual a 5. Tenemos 5 vectores, A1, A2, todos esos son vértices del cono. Claro, esto se proyecta hacia el infinito. Entonces, cualquier punto que está en este conjunto cae dentro de este cono. Y cualquier combinación convexa de puntos en el cono me da otro punto en el cono. Pues es muy fácil verlo, ¿no? Pongan ustedes 2 puntos ahí, cualquiera dentro del cono, y sumen los valores. Pues o multiplíquenlos, o hagan promedios pesados de esos 2 vectores y siempre les va a quedar dentro del cono. Es fácil probarlo. Entonces, este cono es un conjunto convexo. Y además, es un conjunto cerrado, porque estamos poniendo la posibilidad que los lambda i sean 0. Por lo tanto, vamos a obtener, no solo vamos a recobrar los vectores, ¿verdad? Con algunos valores de lambda, apagándolos y poner algún valor lambda igual a 1. Obtenemos cada uno de estos vectores, que son aristas, digamos, ¿no? Del cono. Pero también vamos a obtener las caras por convexidad. Entonces, el conjunto contiene su frontera. Como estamos en Rn, un conjunto cerrado de esa forma que es convexo, pues perdón, un conjunto de esa forma que es convexo es cerrado. Se puede mostrar fácilmente. Entonces, lo que queremos demostrar en este caso es que si G no está fuera, perdón, si G no está en el cono, eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Estamos suponiendo que el vector G no está en el cono, está fuera. Entonces, bueno, aquí se está representando este vector G fuera del cono. Y entonces, lo que debemos demostrar es que existe un vector D. Debemos demostrar que existe un vector D de tal forma que ese vector hace un ángulo menor de 90 grados con todos los AI, pero hace un ángulo mayor a 90 grados con G, el vector que no está en el cono. Si logramos demostrar eso, entonces este conjunto no es vacío y por lo tanto nuestra suposición es incorrecta, ¿verdad? Esta que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues aquí se está construyendo un plano separador entre el cono y el vector G. Bueno, pues basta con demostrar que el vector normal a este plano separador es el vector D que uno anda buscando. Si ustedes se dan cuenta, ese vector D hace un ángulo menor a 90 grados con todos los vectores ahí. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ustedes díganme por qué hace un ángulo menor a 90 grados. Denme un argumento con todos los vectores ahí. Si ese vector es el vector normal al plano. Quiero ver si me están siguiendo.
No podemos tardarnos mucho porque se nos está acabando el tiempo. Si no lo ven, díganme para... Puede ser, bueno, lo que pasa que como G, estamos suponiendo que G no está en el cono y D es normal al plano que genera el vector D. Entonces, bueno, y además el conito, pues está por arriba del plano. Y, Ajá. y como D es normal al plano, entonces la distancia entre esos, o sea, ya estamos encerrando el cono entre el plano y el vector D. Esa es la respuesta. Ajá. Exactamente. ¿Verdad? El cono está entre D y el plano. Por lo tanto, el ángulo que hace D con el cono en general, con cualquier punto del cono, en particular los vectores ahí, debe ser menor a 90 grados, porque los puntos que son ortogonales a D son los que están en el plano. Y como G está fuera de C y estamos insertando el plano en medio, pues G queda abajo del plano. Por lo tanto, el ángulo de D con G debe de ser mayor de 90 grados. Y entonces el producto interior de D con G debe de ser negativo. Eso es precisamente lo que me está diciendo esto, ¿no? El producto interno es negativo con G y el producto interno con los AI es mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, pues en forma geométrica uno puede decir, bueno, esto es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es eh, hacer los cálculos algebraicos nada más, ¿no? O los argumentos matemáticos que me permitan afirmar que esto no es nada más una ilusión geométrica, ¿no? Sino que es un resultado general algebraico. Pero bueno, este dibujo ayuda. Entonces, bueno, pues vamos ya con esa motivación, pues vamos a hacer la demostración. Yo aquí no estoy haciendo la demostración en forma exhaustiva, estoy poniendo las ideas que hay en una forma estructurada para llegar al resultado. Porque si no, pues los voy a aburrir y no van a captar cuál es la esencia, ¿no? Entonces nada más les voy a tratar de comunicar las ideas principales. Entonces, bueno, este es el cono. Aquí lo estoy poniendo otra vez como referencia para más facilidad. Y estamos suponiendo que el vector G no está en el cono. Entonces, bueno, las ideas principales desde mi punto de vista para demostrar lo que queremos demostrar son 4. Primero, hay que demostrar que el cono C es convexo y cerrado, ¿verdad? Eso no es complicado. Y luego vamos a demostrar que en realidad, fíjense, cualquier conjunto convexo y cerrado, si uno tiene un punto fuera de él, siempre va a existir un punto en el cono que es el mínimo de la distancia de X a G. Es decir, va a haber un punto en el cono cuya distancia es mínima al vector que está fuera de él. Cualquier vector fuera de un conjunto convexo y cerrado siempre va a tener un punto cuya distancia es mínima al punto G. ¿Ok? A ver, déjenme compartir una pizarra para que, de nuevo, es geométrico el asunto. O sea, pero ayuda bastante. Entonces, si yo tengo un cono en particular o cualquier otro conjunto convexo cerrado, un cono es un caso particular. Este está asentado en el origen. Y tengo un vector que está fuera del cono, que le llamamos G. Entonces, de todos los puntos que hay en el cono, hay uno que es más cercano a G. A ese le estamos llamando X gorrito. O sea, el X gorrito es el mínimo. Vamos a ponerle aquí argumento mínimo respecto a X.
de x menos g. Es la distancia mínima de con x en el cono. Puede ser al cuadrado, ¿verdad? Uno puede ponerle al cuadrado o un medio, etcétera, ¿no? Generalmente la gente le pone un medio y luego aquí le pone un cuadrado para pues poder hacer mejor los cálculos cuando se calculan derivadas y cosas de ese tipo, ¿no? O productos interiores. Entonces, bueno, pues esa es la primera cuestión que hay que demostrar. Entonces, eso quiere decir que entonces, otra forma de verlo es decir que X estrella en realidad es la proyección sobre el cono de G, del vector G. ¿Ok? En donde PC es la proyección ortogonal. Proyección ortogonal porque la diferencia entre estos dos, este vector que está aquí, así punteado, es X gorrito menos G. Entonces, X gorrito menos G, como es proyección ortogonal, debe de ser ortogonal a X. Este es el vector X. ¿Verdad? En otras palabras, X gorrito menos G transpuesto por X debe de ser 0. Y entonces, bueno, pues uno puede afirmar esto, ¿verdad? De que para toda X en el cono. Porque, pues, no, perdón, estoy mal, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Lo bueno es que no saltaron. Estoy contando aquí una mentirota. Entonces, este es gorrito. ¿Eso qué me quiere decir? ¿Qué me está diciendo? Que G transpuesta por X, gorrito. Claro, X gorrito es distinto de 0, ¿no? A menos de que G fuera ortogonal a ortogonal al cono. Está difícil, ¿no? Por ser cono. Entonces, bueno. Esto me está diciendo que esto es así. Y esto es mayor que 0. ¿Ok? Por otro lado, el plano está por aquí. Ese es el plano separador. Y el vector D que nosotros estamos proponiendo es este vector, que es ortogonal, ¿verdad? Entonces, dejen volver a la presentación, porque ya se nos está acabando el tiempo. Para ver si podemos terminar esta argumentación. Bueno, esto es la primera parte. La segunda parte me dice que D es X menos G y es ortogonal a X. Eso ya se los dije, ¿verdad? Y por lo tanto D transpuesta por G es menor que 0. A ver, eso no se los dije. Bueno, pero aquí se ve, ¿no? D transpuesta por G es lo mismo. Fíjense que esta D es X gorrito menos G precisamente. Se puede tomar como eso, como cualquier múltiplo de esta cantidad. ¿Sí la ven? O sea, este es X menos G y este vector tiene la misma, es ortogonal al plano S. Entonces, esto D transpuesta por G es menor que 0, porque el ángulo es mayor.
Entonces, volviendo a la presentación, ya tenemos eso, ¿no? Y luego la afirmación dice, cualquier X en C satisface esto. Pues claro, ¿no? Porque X gorrito es el mínimo. Y aquí tengo X gorrito. Esta D, recuerden, es X gorrito menos G. Entonces, esta distancia es mayor que esta otra. En particular, cualquier combinación de cualquier X en el cono y X gorrito también está en C. ¿Ok? En otras palabras, a ver rápido porque ya tenemos poco tiempo. Me está diciendo que agarra otro vector X por ahí en el cono. Y entonces la combinación convexa, una combinación convexa de X con X gorrito me va a quedar por ahí, ¿no? Este punto va a ser un teta X más 1 menos teta X gorrito con teta entre 0 y 1. Es una combinación convexa. Va a estar adentro. Entonces, la distancia de este punto a G pues, necesariamente es mayor que la distancia de X gorrito a G. Es esto. Entonces, la distancia del punto S combinación convexa es mayor que la distancia de X gorrito a G. Por lo tanto, se cumple esta desigualdad. Y haciendo operaciones algebraicas, uno va a obtener esta expresión que D transpuesta por X es mayor o igual a 0 para todo X en G, en el cono. En particular, D transpuesta por cada uno de los vectores AI, que son los que forman el cono, va a ser mayor o igual a 0. Y entonces ya tenemos la primera desigualdad importante que queríamos demostrar, ¿verdad? Y por otro lado, pues ya habíamos encontrado que D transpuesta por G era menor que 0. Por lo tanto, pues se concluye que este plano de transpuesta por X igual a 0 separa el cono de G. ¿Alguna duda, jóvenes? Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, justo a tiempo terminamos la argumentación. Entonces yo en la tarea les voy a dejar que hagan algunos detalles de estos pasos, porque si no, pues la presentación se vuelve muy tediosa, entonces mejor que ustedes lo detallen para que se convenzan. ¿Alguna duda? ¿O está complicado? Bueno, de mi parte no hay dudas. Los dibujos sí ayudaron mucho a entender todos los conceptos que mencionó. Ajá. Sí. Así que recuerden, hay veces que hay teoremas. Es que no, miren, hay tantas desviaciones en la ciencia. Más bien no son desviaciones de la ciencia, son desviaciones de nosotros, los investigadores y los docentes. Tenemos tantos atavismos que muchas veces se los comunicamos a los estudiantes. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sean personas independientes. O sea, no digieran todo lo que uno les dice de manera, pues no sé, tal cual, ¿no? Sino que asuman una actitud crítica. ¿Por qué razón les digo esto? Porque, pues miren, yo fui estudiante como ustedes y sufrí, bueno, no sufrí, ¿verdad? Pero más bien, no me gustaba que me dijeran, mira, pues este teorema, y ya está, aquí está la demostración. Yo no se la aprendía y pues sí. Pero ya después me preguntaban y pues ya ni siquiera sabía cómo argumentar. Entonces, todo teorema, sea por muy abstracto que sea, siempre tiene una motivación. Y muchas veces lo que no nos cuentan es eso. Entonces, ustedes siempre busquen cuál es la fuente de un teorema, porque
primero, para enunciar un teorema, pues tienes que saber qué es lo que quieres mostrar, ¿verdad? Entonces ya lo enuncias y dices, bueno, pero esto es un dibujo. Es un dibujo. ¿Cómo lo tengo que ver que es no nada más es un dibujo, sino que se trata de una propiedad algebraica general, en donde no necesito un dibujo. Bueno, en esta lámina, si ustedes siguen los pasos, no necesitan ningún dibujo. Todo es algebraico. Nada más que yo se los estoy poniendo con dibujo para que se entienda cuál es la motivación. O sea, cuáles son las cosas de fondo. Y eso, pues yo lo que les quiero transmitir es que siempre sigan una línea semejante. ¿Ok? Siempre cuestionen. Hay veces que no les vamos a poder contestar los profesores porque no tenemos esa profundidad en el teorema o en el tema que estamos queriendo comunicar. Entonces, bueno, pues también nos obligan a nosotros a hacer las cosas con más precisión. Ok, pues si no hay duda, ya me pasé, perdón. Híjole, me da pena robarle su tiempo. Pues entonces quedamos en eso y continuamos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Voy a intentar incluir ya problemas este fin de semana, que ya van a ser los últimos, entonces nada más nos falta una sesión de problemas y ya terminamos. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana a todos. Gracias, Gracias, igual. doctor. Gracias. Gracias.